Estamos de regreso en Despierta con CDN. Aquí estamos listos, como siempre, como los Boy Scouts. Siempre listos, ¿verdad, Nelson? Sí, miren, señores, la pandemia de la COVID-19 ha potenciado como nunca antes el teletrabajo. Incluso es una realidad y llevó al punto de que el ministerio hasta una resolución al respecto hizo. Aquí en Despierta hemos analizado el asunto desde el punto de vista legal, empresarial, de los trabajadores. Y qué bueno que nos acompaña Orlando Villegas, Jorge Villegas, diputado de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Él es el autor de un proyecto de ley para el teletrabajo, lo que va a venir, se podría decir, a darle forma a esa nueva realidad. Buenos días, Orlandito, y háblanos un poco de ese proyecto de ley pertinente por demás. Bueno, buenos días, don Nelson, buenos días, Yulisa, buenos días, Catherine. Es un placer poder compartir con ustedes. Como usted bien dijo, existe una resolución del Ministerio de Trabajo, pero naturalmente por la propia naturaleza jurídica de las resoluciones, las leyes pueden alcanzar muchos más aspectos en materia de derechos y obligaciones que la propia resolución. Y por eso nosotros sometimos este proyecto de ley que duramos 5 meses trabajando en su redacción. Y fue una propuesta desde nuestra campaña. En este proyecto de ley quedan ya consagrados formalmente algunos derechos, como el derecho a la desconexión, que es algo muy importante. Se establecen modalidades de la jornada de teletrabajo, una jornada completa, jornada parcial, que es que tú puedas equilibrar entre la presencialidad y el teletrabajo, y jornada temporal, que ya es un contrato por 3 meses de modalidad de teletrabajo. Queda definido lo que viene siendo el teletrabajo, que no existe en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana desde el punto de vista de las leyes, y también otros aspectos importantes que nosotros podemos dar a conocer de este proyecto es como por ejemplo la remuneración o retribución por el uso de servicios en las casas, en el caso de que obviamente los teletrabajadores estén domiciliados en sus casas, como por ejemplo energía eléctrica, internet, telefonía, entre otros servicios, dependiendo obviamente del trabajo. Queda consagrado aquí que se le debe remunerar el uso de esos servicios. O sea, Orlandito, que en lo que va a estar estipulado en esta ley, si de aprobarse, y uno supone que no hay por qué no aprobarlo, ¿verdad que no? Significa que ya vamos a tener dentro del código, probablemente, o más adelante, una legislación que ya le dé forma, que establezca derechos, que establezca compromisos, deberes, para que la gente, si está trabajando desde su casa, no signifique que tiene que estar conectado trabajando 24/7, ni que esto va a significar que los costos o los gastos que genera el teletrabajo van a tener que correr por el empleado, como han sido durante toda la pandemia. Significaría también, además, que podríamos contar con el teletrabajo dentro de la planilla de ofertas laborales cuando se te vaya a contratar. Te pueden contratar y decirte, tú vas a tener 2 días presenciales y 4 o 3 a distancia, y que esto sea legal. Es así mismo, Yulisa. Se estipulan distintos modelos de contrato. Ese que tú mencionas, por ejemplo, sería bajo la modalidad de parcial, que tú puedes estar 2 días presencial y 3 días en tu domicilio. Nosotros, quiero aclarar bastante que nosotros colocamos domicilio, porque puede ser que la persona esté en su casa, puede ser que esté en un coworking, puede ser que esté en otro lugar, pero en tu domicilio tú puedes estar, por ejemplo, 3 días y 2 días en presencialidad. Lo estipula el proyecto de ley y estipula la remuneración de esos gastos que incurren. Y yo siempre doy el ejemplo de lo que me pasó a mí, que en mi empresa, en junio del año pasado, llamé a un colaborador preguntándole por una encomienda y me dijo, Orlando, yo no tengo luz en mi casa, no puedo hacer nada. Y yo la verdad tampoco voy a reclamarle, porque yo no le estaba pagando la luz en su casa. Entonces, esos detalles quedan totalmente establecidos en el proyecto de ley. Quedan establecidos los accidentes también laborales, que es importante, el derecho a la privacidad. O sea, queda claro que no te pueden poner una cámara en tu casa para verificar todo el tiempo si estás trabajando o no, sino que el empleador debe procurar mecanismos de fiscalización del trabajo de su empleado sin violar su privacidad. Eso queda ahí establecido. Queda establecido también, obviamente, principios rectores que van acogidos al Código Laboral, es decir, cobertura del seguro, las licencias médicas. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que está en modo teletrabajo, bueno, me dio una enfermedad, no, pero no te vamos a dar licencia porque tú estás en tu casa, tú tienes que seguir trabajando. No, quedan estipulados los mismos derechos de un trabajador presencial, aún tú estando en un domicilio bajo la modalidad de teletrabajo. Orlando, ¿por qué no contemplar esta parte del teletrabajo en una modificación completa al Código Laboral? ¿Por qué hacerlo como una legislación aparte y no contemplar una modificación total de la pieza del trabajo que dice mucha gente no volverá a hacer nunca lo que fue, al igual que la escuela? Tú sabes que es una pregunta interesante, porque yo creo que para
te puedo hablar por mi caso, pero creo que algunos jóvenes legisladores también de primer ingreso, vamos a llamarlo así, nos hemos chocado un poco porque la dinámica en el Congreso a veces es un poco lenta y nosotros somos una generación que queremos que las cosas den resultados más rápido. Si yo me abocara a llevar eso hacia una modificación del Código Laboral, probablemente no viésemos... Más nunca. Quizás no viésemos esto hecho realidad en un corto plazo. Entonces, preferí bajo la técnica legislativa someterlo como una ley especial y entiendo que luego ya en una reforma amplia del Código Laboral pues puede ser incluido. Pero honestamente, y lo confieso en este espacio, la dinámica del Congreso a veces, y no, ojo, no es por un tema de los diputados, es un tema de la técnica actual y el reglamento, es un poco lenta. Y si nos llevásemos de modificar el Código Laboral entero, pues entonces probablemente no tuviésemos un ordenamiento jurídico para el teletrabajo en el corto plazo. Nuestra meta es que en el corto plazo podamos lograrlo. Es un proyecto de ley sencillo, no es complicado, y lo que nosotros buscamos es equilibrar la balanza en un modelo de contrato entre empleador y teletrabajador, que no exista abuso de confianza de ningún lado. No, y se ajusta a la demanda del momento. Lo del Código Laboral, que es del 1992, está en manos del diálogo tripartito, Sí. gobierno, y como tú dices, esto es una exigencia, y creo que tu proyecto es muy oportuno. Como dice Yulisa, no vemos por qué podría encontrar objeciones. Yo creo que no encontraría. Nosotros, de hecho, bueno, quiero decir aquí que en el proceso de trabajo y redacción, nosotros tuvimos 2 sesiones de trabajo con el ministro de Trabajo, con Luis Miguel de Camps, buscando sintonizar con su visión. Sí. Y el mismo ministro de Trabajo reconoció que obviamente el reglamento del ministerio tiene limitantes en cuanto a adquisición de ciertos derechos, y desde el inicio mostró su apoyo a este proyecto de ley, y nosotros con el equipo jurídico del Ministerio de Trabajo pues también vimos puntos en común. O sea que yo entiendo que va a ir al Pleno en la próxima sesión, luego irá a la Comisión de Trabajo y ahí haremos los trabajos debidos para que en el corto o mediano plazo pueda ser ya ley. Sí, gracias, Blandito, pero no cante victoria, porque parte de esa lentitud de la dinámica normal son intereses creados. Y Es tú vas a así. ver que la parte patronal va a objetar algunos de esos aspectos del teletrabajo, de condiciones que deben garantizarle a uno, aunque sea trabajando desde su hogar. Pero la iniciativa es buena, yo creo que merece el apoyo, y Despierta con CDN es una ventana abierta para ti, Gracias. y para los que lo respalden. Gracias. Bueno, gracias.